El 10 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, departamento de Morazán, fueron apresados por unidades del batallón Atracat sin resistencia todos los hombres, mujeres, niños y niñas que se encontraban en el lugar. Después de pasar la noche encerrados en las casas, el día siguiente, 11 de diciembre, fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente por grupos. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres. Luego fueron ejecutadas mujeres y finalmente los niños en el mismo lugar donde se encontraban encerrados. En la tarde del 10 de diciembre llegaron al caserío El Mozote, departamento de Morazán, unidades del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata, BIRI, Atracat, después de haber tenido un encuentro con guerrilleros en las cercanías. El caserío estaba formado por una veintena de casas situadas en un llano y agrupadas alrededor de una plaza. Frente a la plaza había una iglesia y detrás de esta una pequeña construcción conocida con el nombre de El Convento, usada por el sacerdote para cambiarse cuando iban al pueblo a oficiar la misa. A poca distancia del caserío se encontraba una escuela, el grupo escolar. Cuando llegaron los soldados, encontraron en el caserío, además de los moradores, a otros campesinos refugiados en las zonas circundantes. Ordenaron salir a todos de las casas y los reunieron en la plaza. Luego los hicieron acostarse boca abajo, los registraron y les formularon preguntas sobre los guerrilleros. Luego les ordenaron encerrarse en las casas hasta el día siguiente, con la indicación que se dispararía contra cualquier persona que saliera. Los soldados permanecieron en el caserío durante la noche. El día siguiente, 11 de diciembre, en las primeras horas de la mañana, los soldados volvieron a reunir a toda la población en la plaza. Separaron a los hombres de las mujeres y los niños y encerraron en varios grupos en la iglesia, en el convento y en varias casas. Durante la mañana procedieron en diversos sitios a interrogar, torturar y ejecutar a los hombres. Alrededor del mediodía fueron sacando por grupos a las mujeres, separándolas de sus hijos y ametrallándolas. Finalmente dieron muerte a los niños. Un grupo de niños que había sido encerrado en el convento fue ametrallado a través de las ventanas. Después de haber exterminado a toda la población, los soldados prendieron fuego a las edificaciones. Los soldados permanecieron la noche del 11 también en El Mozote. Al día siguiente pasaron por el caserío Los Toriles, situado a 2 kilómetros de distancia. Algunos habitantes lograron huir. Los demás, hombres, mujeres y niños, fueron sacados de las casas, puestos en filas y ametrallados. Las víctimas del Mozote permanecieron sin sepultura durante las siguientes semanas. Los cadáveres fueron vistos por numerosas personas que pasaron por el lugar. En Los Toriles, los sobrevivientes dieron posteriormente sepultura a los cadáveres. La masacre de El Mozote se hizo de conocimiento público el 27 de enero de 1982, cuando los diarios New York Times y The Washington Post publicaron artículos de Raymond Bonner y Alma Guillermo Prieto, respectivamente, quienes reportaron la ocurrencia de la masacre. En el mes de enero, visitaron el lugar de los sucesos y vieron los cadáveres y las casas destruidas. En el curso del año, varias organizaciones de derechos humanos denunciaron la masacre. Las autoridades salvadoreñas negaron que hubiese habido masacre alguna. No se inició ninguna investigación judicial, ni se dio a conocer ninguna indagación por parte del gobierno o la Fuerza Armada. El 26 de octubre de 1990, por denuncia penal de Pedro Chica Romero, se abrió un proceso penal en el juzgado de primera instancia de San Francisco Gotera. En el proceso se tomó declaración a testigos promovidos por el acusador y eventualmente se ordenó la exhumación de los cadáveres
que proporcionó pruebas irrefutables de la masacre en el Mozote. El juez solicitó repetidas veces del gobierno la lista de los oficiales que participaron en la operación militar. Se les respondió que el gobierno no disponía de esos datos. Acabo de leer un fragmento del informe de la Comisión de la Verdad, donde se describen los hechos ocurridos en el Mozote. Es un fragmento duro para leerlo, es un fragmento duro para escucharlo, es un fragmento duro de la historia salvadoreña. 293 niños, 248 niñas, 200 mujeres y 220 hombres fueron asesinados en ese relato. Fueron asesinados por las Fuerzas Armadas en el Mozote, en los lugares aledaños. Una de las peores masacres en América Latina. Hace unos días se conmemoró este hecho por las víctimas, porque hoy, este año, son justamente 40 años de haber ocurrido este suceso. Y son 40 años en los que las víctimas todavía no han logrado acceder a la justicia. Ya decía aquí el informe de la Comisión de la Verdad que en 1990 se dio la primera denuncia penal, la primera acción penal en contra de este proceso. En 1993 se aprobó la ley de amnistía que perdonaba todos los crímenes suscitados en la guerra, incluyendo este. En el 2006, nuevamente, las familias de las víctimas, las comités de las víctimas, interpusieron una nueva demanda penal que nuevamente fue desestimada en 2009. Y la tutela legal del arzobispado, que ha venido acompañando este proceso, interpuso una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego trascendió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También en el 2006. Y en el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala a El Salvador, al Estado de El Salvador, como responsable de lo ocurrido en la masacre del Mozote, y ordena al Estado salvadoreño justicia para las víctimas. Ordena al Estado salvadoreño identificar a cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron al mando de este operativo. Llevarlos ante los tribunales, llevarlos ante las justicias y resarcir a las víctimas con programas de reparación y de garantías ante las víctimas. Y no fue hasta el 2016 cuando la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional la ley de amnistía, aquella aprobada en 1993. Y entonces nuevamente se vuelve a poner en los tribunales este caso. En 2017, nuevamente los comités de familiares, sobrevivientes y de víctimas llevan entonces, amparados con la resolución de la Sala de lo Constitucional, nuevamente a los tribunales para hacer justicia ante este caso, 2017. Desde 2017 entonces, el juez de primera instancia de San Francisco Gotera ha estado a cargo de este proceso y ha venido en un momento de estar escuchando los testimonios de las víctimas. Se han escuchado testimonios también de expertos y expertas que vinieron a hacer investigaciones en el caso. Se han escuchado también declaraciones de exmilitares que participaron en este caso.
Eso ha venido sucediendo desde 2017, 2018, 2019. Como parte del proceso penal, como parte de la investigación, el juzgado dictaminó que es necesario, o que era necesario, ir a los destacamentos militares para hacer una inspección sobre los archivos militares que permitiera también esclarecer los hechos y que permitiera darle un abordaje integral al tema. En octubre del 2020 fue el juez Guzmán al Estado Mayor Conjunto para hacer la inspección judicial a eso y le fueron negado el acceso. Fue a la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel a cumplir con la orden judicial y le fue negado el acceso. Fue a la Brigada de Morazán y le fue negado el acceso. Por 40 años, gobiernos han negado en primera instancia la existencia de la masacre del Mozote. Los primeros gobiernos no reconocieron que existía. Se firmó los acuerdos de paz y eso quedó en la impunidad. Los siguientes gobiernos de Arena invisibilizaron, ni siquiera hablaron del tema del Mozote. El primer gobierno del FMLN con Mauricio Funes llegó al Mozote a llorar, a sacar lágrimas falsas, a prometer cosas al Mozote. Cosas que nunca se cumplieron porque los archivos se mantienen ocultos. El segundo gobierno del FMLN, de Salvador Sánchez Serén, también ocultó los archivos del Mozote cuando le fueron solicitados. El gobierno de ahora de Nayib Bukele también oculta el acceso a los archivos cuando le son solicitados. 40 años en los que los gobiernos les han negado el acceso a la verdad y a la justicia a las víctimas. Y este caso del Mozote, como muchas otras masacres que se dieron en el contexto de la guerra y antes, no solo es una cuestión de las víctimas, de las familiares y quienes estaban en ese momento ahí. Es un caso que nos toca a todos y a todas. Son casos que nos tocan a todos y a todas. Lo del Mozote, Peña Branca, el Calabozo, Izalco en el 32, los Nonoalcos en 1832 también. Nuestra historia como pueblo está marcada por las masacres, está marcada por el abuso de poder que termina en el asesinato, en el atropello de miles de personas, de víctimas, de niños, niñas, hombres, mujeres. Nuestra historia como pueblo salvadoreño está marcada por eso. Y es importante ir avanzando para que estas cosas no puedan volver a ocurrir. Si hay algo que se le puede rescatar a los acuerdos de paz, es justamente que se aseguró la garantía para que esto no pase, o por lo menos daba el marco para que esto no se repita, donde las Fuerzas Armadas tienen de tener un papel mucho menos beligerante, mucho menos visible, con mucha menos participación en la sociedad. Y que ningún presidente pudiera tomar el control de las Fuerzas Armadas para instrumentalizarlos a su favor, para instrumentalizar las Fuerzas Armadas como un cuerpo de represión política. El siglo XX estuvo marcado de eso, de gobiernos militares o civiles, pero que tenían a las Fuerzas Armadas como su brazo ejecutor, que se amparaban en el poder de la fuerza de los fusiles. Y si hay algo que nos ha dejado de lección nuestra historia, es que eso no se puede repetir. Y para que eso no se repita, lo que debe de pasar es que esas condiciones no deben de volver a ocurrir.
Las Fuerzas Armadas no pueden estar a merced de una persona y que sean instrumentalizadas. Y otra lección importante también que es de sacar acá. Todas estas historias de masacres, de asesinatos, tienen a su base la intolerancia. Tienen a su base la concentración de poder. Tienen a su base el no ser capaces de reconocer que los demás y las demás pueden pensar diferente a mí. Y eso es algo logrado en los acuerdos de paz. El hecho de poder reconocer que el otro y la otra puede pensar diferente de mí. Y que pensar diferente no nos hace enemigos. Tener opiniones diferentes no nos hace enemigos. Nos hace personas. Y las personas tenemos opiniones diferentes. Las personas tenemos posiciones diferentes. Porque hemos crecido diferente. Y es importante reconocer esa diferencia y que podemos construir desde esa diferencia. Y eso es algo que tenemos que tener claro y no podemos retroceder. Por mucho que quien piense diferente, puede llegar a pensar totalmente diferente a mí. Pero eso no nos hace enemigos. Nos hace seres humanos, capaces de hablar y capaces de construir un lugar mejor. Si somos capaces de hablar y de reconocer en esa diferencia también la riqueza que existe. Y que en cada una de esas diferentes opiniones existen también pedacitos de verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. Ninguna persona puede decir que es completamente la verdad. Todos y todas tenemos pedacitos de verdad que las tenemos que ir juntando, armando el rompecabezas para poder construir ese otro mundo posible. Ese mundo más bonito, ese mundo más duradero. 40 años de impunidad en el Mozote. En lo que tristemente en este último año, incluso en un desatino contundente, el presidente volvió a llevar militares al caserío del Mozote. Ya allá Mauricio Funes fue al Mozote a dejar lágrimas falsas. Ahora llega también un nuevo gobierno a ofrecer más militares, a donde los militares ejecutaron. La reparación no tiene que ver solo con construir infraestructura. No tiene que ver solo con hablar palabras bonitas. La búsqueda por la memoria, la verdad, la justicia, pasa por dar todos los archivos para que se pueda permitir eso. Y no solo dar los archivos, sino permitir el acceso de la justicia a los archivos militares. Porque de ahí se puede ver. Y fundamentalmente, algo que debe ser para cualquiera, la garantía de no repetición. El mejor homenaje que cualquier gobierno puede hacer, que cualquier colectivo puede hacer, que cualquier persona puede hacer, es luchar porque estas condiciones no se vuelvan a repetir, para que nuevamente no puedan existir fuerzas armadas que silencien a otros o a otras por pensar diferente, que haya un poder, superpoder concentrado, que diga lo que es bueno y lo que es malo, lo que es permitido y lo que no, sin necesidad de dialogar, sin necesidad de entender la diferencia y de cómo piensa el otro y la otra. Poder luchar porque podamos mantener ese marco de mínima cordialidad para entablar diálogos.
es una de las mejores cosas que podemos hacer para recordar. Saber que el discurso de odio que estuvo presente durante todo el siglo XX, buscando siempre el enemigo interno que quiere enfrentar, eso no lo podemos volver a repetir, porque entonces le abrimos la puerta a que todo esto vuelva a suceder. Por eso, amigos, amigas, los invito a pensar diferente, a comer diferente, a bailar diferente, a jugar diferente, pero sobre todo, a hablar sobre las diferencias. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo.